el podcast donde exploramos a fondo las tecnologías que dan forma al mundo físico. Cada episodio es una conversación honesta con expertos que nos cuentan desde el corazón de sus empresas, sus fundamentos, sus aplicaciones reales y los retos que implica el uso de esa tecnología. Este podcast es para todas esas mentes inquietas que quieren transformar sus ideas en productos físicos. Batlla Group es una agencia de branding y packaging que, desde hace más de 30 años, impulsa el crecimiento de las marcas a través de estrategias creativas e innovadoras que conectan con las personas. Enric Batlle, su fundador, CEO y director creativo, es un diseñador formado en Barcelona y Nueva York, que lleva décadas liderando proyectos con enfoque estratégico, emocional y con visión internacional. Hoy nos acompaña para responder una pregunta clave. ¿Por qué el branding es esencial al lanzar un producto físico? ¿Y cuáles son los pasos para hacerlo bien? Muchas gracias, Enric, por estar aquí hoy con nosotros. Hoy estamos aquí con un objetivo muy concreto, que es explicar qué es el branding y cómo puede ayudar a todas aquellas personas que quieren sacar un nuevo producto o dispositivo al mercado. Eres una persona con muchísima experiencia acompañando a gran cantidad de marcas, con lo cual vamos a ir siguiendo un poco tu historia y qué es lo que has aprendido a lo largo de ella para transmitirle a la gente cómo podemos ayudarles. Perfecto, nada, pues antes de nada dar las buenas tardes a todo el mundo, gracias al equipo de Estímulo, que siempre es agradable estar y compartir con ellos. Y al final, bueno, si quieres estos 30 años que decías de historia que tengo, pues elaborando marcas, es así. Llevamos en Batlle Group 30 años creando marcas sobre todo que conecten con las personas, que conecten con sus audiencias y que sean marcas que, sobre todo, que vivan, nazcan y crezcan a través de una idea clara y de un concepto diferenciador. Y este es un poco el mundo que nos venimos moviendo hace los últimos 30 años. Enric, ¿cómo definirías el branding para alguien que empieza en el mundo del producto en ese caso? Hay distintas o muchas explicaciones de qué es el branding. Una que no está mal es la de Jeff Bezos, el capo de Amazon, que él dice que el branding es lo que dicen de ti cuando tú no estás en la habitación. O sea, es lo que queda en la memoria de las personas. Yo creo que al final el branding es la personalidad, igual que las personas tenemos una personalidad y cada uno nos define una serie de rasgos, unos somos más empáticos, otros menos. Yo creo que las marcas al final lo que son entes con una personalidad, y creo que branding es dotar a las marcas de esa personalidad a través ya sea visual, sonora, fonética, en las redes sociales, en las tiendas, en el físico, en el online, pero al final es la personalidad de las marcas lo que es el branding en sí, que está compuesto evidentemente de nuestra especialidad, que es el diseño visual, el diseño gráfico, la creación de marcas, los assets de marca, todo el mundo de la digitalización y este 360 grados, y si encima vamos a branding de producto, entonces este branding se tiene que evidentemente reflejar en el producto para que tú seas el elegido en un sinfín de propuestas que hay en el mercado. ¿Por qué es importante el branding para una empresa que lanza su producto al mercado? ¿En qué puede ayudarle el branding? Bueno, hay una respuesta que es obvia, es que si no tienes branding no eres nadie, con lo cual lo más básico lo necesitas tener un naming, necesitas tener una imagen, necesitas explicarte, y a partir de ahí está claro que necesitas branding, sin branding no hay nada. Pero el branding bien llevado es el branding que transmite una idea, diferenciadora respecto a la competencia, respecto a quien tienes al lado. El branding consecuente y sobre todo en una misma dirección es el que hace que las marcas al final tengan un contenido muy potente respecto a la diferencia y a sus competencias. ¿Podrías explicarnos algún proyecto en el que hayas trabajado directamente, en el cual el trabajo del branding, el desarrollo de todo ese proceso haya sido decisivo para el éxito del lanzamiento? Sí, por supuesto. Podemos hablar de marcas que hemos realizado durante los 30 años, pero quizá marcas conocidas de productos podríamos hablar, pues, un caso icónico que es el yogur griego, donde a partir de un buen branding, de un buen naming
y de tener una idea de marketing perdón, muy clara, es decir, queremos comunicar Mediterráneo, queremos comunicar receta griega. A partir de ahí se hacen un símbolo muy característico, que es un templo de Grecia, que da la circunstancia que yo se lo había descubierto ese mismo verano estando en Grecia, y ese azul tan característico que también tiene Grecia. Entonces, a partir de ahí se crea un branding y en comunicación se sigue ese mismo eje de enseñar ese mismo branding y al final crea un producto súper potente. A nosotros como agencia de branding y especialistas también en packaging, al final lo que hacemos es intentar que todos los puntos de contacto con el consumidor refuercen el branding. Con lo cual, pues en el caso de otro ejemplo que es muy bueno, que podía ser Colacao, que al final hicimos el primer branding 2005 y después también participamos en un concurso en su rediseño, que al final lo que hicimos es en este branding o en este packaging explicar una historia, explicar más allá de por qué el producto tiene unas palmeritas o tiene unos personajes, sino que el branding sea storytelling. Y al final hoy en día las marcas tienen que tener un propósito y un storytelling muy potente, contar una historia que conecte con las personas otra vez. Al final estamos hablando de productos digitales, físicos, online, de productos de alimentación, de productos informáticos, cualquier tipo de producto tiene un contacto con las personas. Entonces, en ese momento en que hay un match entre consumidor y producto, el producto se tiene que explicar y eso lo hace a través del branding. Algunas veces hemos trabajado conjuntamente. ¿No me vais a dejar descansar? Cuando quieras. Dime. No, algunas veces hemos trabajado conjuntamente en algunos proyectos de startups, por ejemplo, que no tenían una marca creada, que salían por primera vez al mercado. En este caso, para alguien que no tiene una marca consolidada, ¿cuáles serían los pasos principales para crear tu propia marca por primera vez? Cuando nace un producto o nace una marca, ya sea de producto o sea de servicios, detrás de este producto, de este servicio, hay una idea y lo importante es que a la creación del branding se refleje esta idea. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué nos tienen que escoger a nosotros? ¿Y qué nos caracteriza a nuestro producto? Y esto es muy importante a través de, primero, un brainstorming con los equipos del producto y con todo el equipo de comunicación y de branding, es buscar un poco ese concepto, esa big idea. Al final lo que funciona es lo que es distinto a la competencia y tener muy claro que tu concepto está reflejado en tu branding, en tu marca y en tu producto y en tu packaging, eso es muy importante. Entonces el primer paso para mí sería definir en qué somos distintos y a partir de aquí buscar un concepto que exprese eso, que llamaríamos la big idea. Y a partir de la big idea, la creación de la marca, los assets de marca, el storytelling, los elementos visuales, assets de marca, todo lo que va alrededor de la marca en sí. Pero sobre todo tener un concepto claro. Empezamos definiendo la historia que queremos contar a través de esa marca y después se van trabajando cada uno de estos assets, que son las herramientas que vamos a utilizar para comunicarlo. Totalmente de acuerdo. Es así. Primero tenemos que buscar una idea distinta a comunicar, después ver visualmente cómo se comunica, que vaya acorde a la idea, y a partir de aquí esto nos servirá para apoyarnos en todas las comunicaciones, tanto de branding como de online, de redes sociales, de webs, en todos sitios. Lo que es muy importante en las marcas y en el branding es la coherencia. No pensar que tenemos un logotipo y ya lo tenemos todo hecho. Es muy importante ser coherente y ser insistente, coherente versus pesado. O sea, es muy importante no irse del guión del equipo que ha establecido quizá la marca. Porque distintos equipos que pueden ser de comunicación, que pueden ser de otro tipo de elementos que participan en el lanzamiento de una empresa, pueden entender la marca de una manera distinta. Es muy importante este foco, esta línea a seguir para conseguir los objetivos. Ahora te hablo también desde mi propio interés, pero ¿cuáles crees que son las principales ventajas o inconvenientes de trabajar todo este proceso del branding, de la definición de la marca y los assets y todas esas herramientas, trabajarlo in-house desde la propia compañía versus trabajarlo con una agencia externa? O sea, ¿cuáles son las ventajas de externalizarlo en alguien que es experto en ese proceso y cuáles son las ventajas de hacerlo in-house para aquellas compañías que prefieran hacerlo así? Estamos hablando de la creación de marcas, de branding y de packaging y de servicios digitales.
Al final entendemos que los equipos internos pueden ser capaces de desarrollar ideas, porque no hay de comunicar, pero yo creo que dirigirse a un especialista es lo correcto, igual que en cualquier caso. Entiendo que in-house se pueden hacer muchas cosas, pero quizá también una visión desde fuera, igual que nosotros podemos tener visiones externas para abrir el abanico de posibilidades y para sobre todo trabajar en equipo, trabajar los brainstorming, sesiones de trabajo. Yo creo que esto al final lo que hace es alimentar la creatividad, alimentar los puntos de vista de los creadores, de los creativos, de los estrategas, y ver distintos puntos de vista. Entonces, hacerlo externamente con un especialista me parece más adecuado. Me parece adecuado también que un equipo interno participe en ese proceso, porque al final es la empresa, igual que tiene que participar el owner, el CEO o quien sea, porque al final crear una marca no es una cuestión de un equipo externo, sino que hay parte, ¿no? Al final las marcas tienen que ser, sobre todo, es muy importante que las empresas hagan suya su marca. Si tú no coges la bandera de un equipo y te lo crees tuyo, tú no vas a empujar en esa dirección. Entonces la participación es clave, igual que en todos los procesos de cualquier proyecto, de cualquier empresa y de cualquier ámbito. Si no participas, no te haces la idea tuya, con lo cual no la sientes tuya. Es muy importante que sientas esa idea tuya. Entonces, para mí es importante ir a un experto, pero con apoyo interna del equipo de comunicación o con el equipo de la empresa. ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes que te has encontrado a la hora de construir una marca? Es un poco la respuesta anterior, ¿eh? Al final, los errores quizás son pensar que tienes un logotipo, que tienes una marca y que ya está todo hecho, y lamentablemente no es así, porque la creación de una marca es día a día, es ir persiguiendo, y sobre todo cada elemento que se hace nuevo, que está en contacto con la audiencia, tiene que estar creado en una dirección. Entonces no basta con tener solo un logotipo, y hace falta tener una visión muy amplia de todo el espectro del branding para no dejar piezas que, por pequeñas que sean, al final están sumando en una dirección correcta hacia la marca o en una dirección incorrecta. Una oferta mal hecha de precio, de rebajas, te puede destrozar una marca, y al revés. O sea, que se ha de ser consciente que al final cualquier input que hagas tú donde la marca esté reflejada, eso o suma o resta. Me interesa mucho recoger la experiencia que has tenido a lo largo de todos estos años, y me gustaría aprovecharla contándonos algunos de los ejemplos de proyectos en los que hayas trabajado y algunos de los aprendizajes que te has llevado de estos proyectos, de los que puedas considerar más interesantes también. Si queréis, hablamos del caso Open Arms, que es un caso curioso, Open Arms con Oscar Camps. Resulta que un día recibo una llamada de Oscar Camps, que estaba en una isla en Grecia, en Lesbos, donde yo había estado el verano anterior veraneando con mis hijos delante de la playa, súper tranquilo, y me llama desde Lesbos porque necesita la creación de un logotipo para poner una identificación en los socorristas que se ha llevado desde aquí a Barcelona a Lesbos para rescatar a la gente. Y entonces inmediatamente, a través de llamadas, ni siquiera con Teams ni videollamada, un poco unas manos que recojan, que ayudamos a la gente. Y de aquí, bueno, aquí está el logotipo de Open Arms, que son unas manos que acogen a la gente, que recogen a la gente, y que al final se ha convertido en un símbolo muy potente de ayuda humanitaria en el mar, que es de hecho lo que hacen. Y estos casos son los que, bueno, un poco nosotros siempre intentamos que nuestros proyectos sean lo más sociales posibles y tener siempre un abanico de proyectos sociales, igual que trabajamos con Intermont, trabajamos con Open Arms. De hecho, somos B Corp también, con lo cual es una cosa que requiere un esfuerzo, pero que vale la pena. Y ya está. A partir de aquí también en el máster de branding que llevamos en BAU, un máster de branding y packaging, también recogemos estos proyectos y también realizamos proyectos de cara al futuro de la alimentación que viene a través de otras fuentes de proteína que hay, ¿no? Como los insectos, los hongos, bueno, como las sinfín de variedades que hay. Y este es uno de los casos claves. Después también con BAU Universidad, que llevamos, pues bueno, yo soy fundador, al principio estuve, y llevamos 30 años llevando y comunicando la marca. Y al final, pues bueno, es un referente que hemos ayudado a crecer durante los últimos 30 años y que se ha posicionado en la ciudad de Barcelona de una manera muy potente y muy coherente.
Para cerrar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de resumir una checklist de aquellos pasos que consideras que son esenciales tener en cuenta para poder crear tu propia marca. Para crear la propia marca de un producto o de un servicio, necesitamos sobre todo tener una idea clara de hacia dónde, de qué queremos tener, de cuál es nuestro producto. A partir de aquí saber a qué audiencia nos dirigimos para saber un poco y enfocar, ¿no?, el micro de nuestro mensaje hacia esa audiencia. Yo creo que a partir de un brainstorming, ver una vez definido el servicio, qué concepto encontramos, qué es lo que nos diferencia respecto a los otros o en qué nos apoyamos, qué palanca tenemos para comunicar nuestra marca. A partir de aquí, evidentemente, ponernos a trabajar en el aspecto visual y ver qué diseño tanto de logotipo, símbolo tenemos, qué tono de voz, cómo nos comunicamos en redes sociales y esos assets de marca que llamamos, que es lo que nos apoyará a toda la marca en distintos soportes, cómo trabajan, ¿no? Es importante que una marca, aunque no veas el logotipo, reconozcas que es esa marca. Y eso es lo que hacen los assets de marca. Que recientemente hemos hecho todo un trabajo respecto a assets de marca muy interesante con Paula, que es quien lleva el tema de marca y digital. Y cuando nos hablas de estos assets, ponnos algunos ejemplos de a qué te refieres, ¿qué son? Los assets de marca pues puede ser desde el rojo de Coca-Cola, que se puede confundir con el rojo de Vodafone, pero sabes que estás ahí. Assets de marca es todo lo que tú ves sin ver el logotipo de la marca. Cuando tú ves una pantalla que se cierra así, pues sabes que es Vodafone. Cuando ves que un trozo de verdes, sabes que posiblemente estás hablando de Starbucks. Podías estar hablando de McDonald's porque pasó del rojo al verde, hizo un cambio de asset de marca de color muy potente para escenificar su marca y parece que les funcionó bien porque en un momento determinado pasaron de ser una hamburguesería blanca y roja a ser una hamburguesería de color madera y verde. Con lo cual, bueno, después si hablamos de marca y hablamos de mensaje, ya nos metemos en temas más complejos como el greenwashing y cosas de estas, pero al final los assets de marca es esto, todos los elementos de una marca que tú reconoces a través suyo sin ver el logotipo de la marca. Vale, y te he cortado que estabas listando un poco esa checklist. Podemos definir un checklist, pero normalmente es más amplio, pero como checklist necesitaríamos primero un briefing claro, que el cliente o quien está haciendo el encargo en ese momento tenga claro qué es lo que está esperando. A partir de tener un briefing y de hacer un contrabriefing, es decir, el punto de vista de quién va a crear la marca, yo creo que es importante. Un briefing son unas líneas escritas, yo creo que entre líneas siempre hay muchas cosas que no se dicen, con lo cual, aparte de ese briefing, es muy importante conocer al cliente, hablar con el cliente, leer entre líneas, que hay muchas cosas que se dicen y que nunca se escriben, un poco detectar hacia dónde quiere ir ese briefing y más allá de lo que está escrito. A partir de aquí yo creo que es muy importante hacer con el equipo, como hemos dicho antes, ya sea interno de la agencia de diseño y participada por el cliente, un brainstorming de cómo ven la marca, hacia dónde la ven, hacer los arquetipos, mirar un poco hacia dónde nos queremos dirigir. Y a partir de aquí para mí es muy, muy, muy importante tener un concepto claro. O sea, todo lo que hemos hablado durante 3 horas en una reunión, ¿cómo lo decimos en una sola frase? ¿Cuál es el concepto diferenciador de nuestra marca o el concepto que realza nuestra marca, realza nuestro producto o realza nuestra idea? Una vez tenemos ese concepto, que le llamamos la bicaidea, es cómo esta bicaidea la visualizamos. ¿Vale? Visualizar al final un briefing de palabras, una bicaidea de palabras en un elemento visual no es fácil. Entonces ese es un gran trabajo de cómo se hace. A partir de ahí, ver un poco si decidimos tener una identidad con un símbolo o con un logotipo solo, es decir, con un símbolo que es una forma abstracta acompañada de un logotipo, que es la definición del nombre de la empresa. Y no hemos hablado de ningún momento del tema del naming. El naming es uno de los elementos más importantes también de la creación de una marca. Puede ser que el cliente ya tenga un naming claro, pero en principio el encargado, el responsable de hacer la identidad tenía que ser capaz de poder proporcionar un naming y de crear un nuevo naming. A partir de aquí crear la identidad visual y después a partir de aquí todos los assets de marca, el tono de voz, en qué soporte nos vamos a dirigir y lo que es la comunicación. Y comunicación, hablando de branding, es todo, porque nos pasamos el día comunicando, ¿no?
desde la persona que te atiende en la recepción o la persona que te viene a ver o cualquier persona. Al final, lo que decíamos, una marca es personalidad. Entonces, tú decides qué personalidad tienes y qué personalidad tiene esa marca. O sea, las marcas nacieron en Estados Unidos hace muchos años y en este país vamos atrasados, con lo cual el boom de las marcas vino hace 10 años y aquí se ha quedado. Pero está claro que si no tienes una marca que sea de hamburguesas para gente de un cierto nivel o de otro cierto nivel, no eres nadie. Entonces has de construir una marca, ¿no? Incluso el que hace brunch aquí está construyendo marca, todo el mundo quiere construir una marca. De hecho, la gente joven de aquí se da cuenta de que al final lo que quiere es tener marcas, sea para lo que sea. Al final el propósito igual es vender la marca, pero sí que tiene que construir marcas porque si no, no eres nada. Y al final, si vas a construir una marca de hamburguesas, hazlo bien. Porque para hacerlo mal, por eso está tan de moda, porque las marcas funcionan. Pero sí que es verdad que hay una eclosión o un gran lanzamiento, o está en boca de todo el mundo las marcas. Este tema, sí que hay un tema que me resulta curioso, que es cómo ha evolucionado la parte de recursos disponibles para trabajar las marcas a lo largo de los años. Es decir, actualmente es muy común utilizar redes sociales para comunicar las marcas, y es algo que no existía hace 20 años, por ejemplo. Y como esto hay muchas otras herramientas. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo el trabajar una marca comparándolo con los recursos que había disponibles para hacerlo? Bueno, yo creo que no había conciencia de marca en este país. No había conciencia de marca. Entonces, grandes entidades como el BBVA tenían un logotipo, pero no lo trataban como una marca. Entonces, todo este boom de las marcas, del branding que nos ha llegado tarde, después de países como Estados Unidos o Inglaterra, ha llegado aquí y ha explotado. Entonces, todo el mundo tiene que tener la marca como el valor más potente de la compañía, porque es el más potente. Al final, tú puedes cerrar una oficina, pero el logotipo, la marca en sí continúa estando, con lo cual las marcas se compran, las marcas se venden, ¿no? Hay un famoso ejemplo, es que dicen que vale más la palabra Coca-Cola en sí que no todas sus fábricas y todo su material y todo lo que es físico. O sea, tener Coca-Cola como es mía Coca-Cola solo con ese nombre, puede hacer lo que quieras, cada vez tiene más valor. Dices que es muy interesante poder trabajar la marca con una agencia externa para tener ese punto de vista externo y el expertise de las personas que han trabajado este proceso muchas otras veces. ¿Cuáles crees que son las principales características que puede diferenciar a una agencia de otra a la hora de yo como empresa ir a seleccionar quién es el mejor partner para ayudarme a desarrollar una marca? La personalidad de tu interlocutor. Eso es lo que vas a tener tú que detectar quién puede captar tus ideas, quién quieres que pueda desarrollar esas ideas y quién te puede dar un elemento que conecte bien con las audiencias o con las personas. Es un tema muy de confianza para mí. Conectar a nivel humano. Conectar a nivel humano, porque lo que decíamos antes, ¿no? Las marcas son personalidades y las personas tenemos cada uno una personalidad y tú vas a ver quién puede desarrollar bien tu trabajo, ¿no? Yo los departamentos internos no creo en ellos a nivel de concepto y a nivel de primeras ideas creativas. Creo que no. Sí para seguir, y que son muy válidos para según qué, pero no para reflejar todo el potencial que puede tener tu marca. Y al final, la creación de una marca está muy el engagement de todo el equipo, del CEO, de toda la empresa, y eso tiene que dar más yo creo que de un tú a tú con la persona que está creando. Entonces, si lo hace tu departamento interno, estarán haciendo lo que el jefe les dice. Muchas gracias, Enric. Creo que hoy nos has ayudado muchísimo a entender por qué es importante trabajar una marca y, aunque sea muy por encima, cómo se debe hacer este proceso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como he dicho al principio, gracias Estímulo, gracias por participar. Hemos hecho muchos proyectos conjuntamente con Ramón y con Xavi, o sea que cualquier cosa aquí estamos y cualquier duda sobre marca también. Gracias. Gracias, Enric.